brindamos hoy con este café espiritual por la fiesta que se celebra hoy en toda la iglesia, que es precisamente la dedicación de las basílicas San Pedro y San Pablo, por estos grandes apóstoles y santos de nuestra iglesia, columnas de la fe y de la misión. Brindamos con nuestro café espiritual. Ya en el siglo XII, nos dice el oficio de lectura hoy, se celebraba en la Basílica Vaticana de San Pedro y en la Basílica de San Pablo, en la Vía Ostiense, en Roma, fueras de Roma, el aniversario de las respectivas dedicaciones que hoy celebramos en toda la iglesia, la dedicación de la Basílica de San Pedro y la dedicación de la Basílica de San Pablo. Del mismo modo que en el aniversario de la Basílica de Santa María la Mayor, que es el 15 de agosto, se celebra la maternidad de la Santísima Virgen María, así también hoy honramos, al celebrar estas dedicaciones de las basílicas, honramos a los principales apóstoles de Cristo, Pedro y Pablo. Recordemos, queridos amigos y amigas, lo que es de importante en nuestro culto, en nuestra liturgia, la dedicación de una iglesia. Así hay un rito especial en la iglesia para consagrar, para bendecir, para dedicar una iglesia exclusivamente al culto a Dios, a la liturgia. Entonces, al dedicar un templo, imaginemos todos los templos de la diócesis de Socorro y Salir, deja de ser un lugar normal y corriente, no es una plaza de mercado, no es un salón cualquiera, sino que se transforma en algo sagrado, en algo consagrado, incluso para dar culto y gloria a Dios, sobre todo con la celebración de la Santa Misa. La dedicación de una iglesia se hace, recordemos, con una ceremonia muy especial en que toda la iglesia queda bendecida. Toda la iglesia queda bendecida. Es una ceremonia que se centra sobre todo en el altar que antes de la celebración está totalmente desnudo, de tal manera que cuando ya empieza la ceremonia, se empieza a dar la importancia a todas las cosas que se colocan sobre el altar, que solamente son las asignadas por la liturgia. Se hace una unción en el altar con el aceite del crisma que se vierte en el centro y en las cuatro partes del altar para consagrarlo. Después asimismo se hace con los muros de la iglesia, depende del grandor de la iglesia. Imaginémonos esas basílicas tan inmensas y tan grandes, entonces tuvo que haber muchas cruces para su dedicación, claro que al principio eran más pequeñas. Y en el altar se coloca un brasero con brasas donde el obispo pone el incienso, se inciensa el altar y después ahí sí se coloca el altar, los manteles, las flores, en fin, los cirios encendidos para indicar que es Cristo el altar. Jesucristo es sacerdote, víctima y altar, y que Jesucristo brilla como una luz, como así debe brillar. Una basílica, en San Pedro hay 4 basílicas, son las 4 basílicas que se llaman mayores, las demás esparcidas por el mundo, como decir, ejemplo, Nuestra Señora del Socorro, es una basílica menor, y así en muchas partes del mundo hay basílicas menores, pero las principales son las de Roma, San Juan de Letrán, San Pedro, San Pablo, Santa María la Mayor. Y aquí hoy recordamos y celebramos con mucha devoción y religiosidad la dedicación de estas basílicas de San Pedro y de San Pablo. Recordemos un poquito algunos datos. La de San Pedro fue edificada por el emperador Constantino sobre el sepulcro de San Pedro, en la colina del Vaticano. Al deteriorarse por el paso de los años, fue reconstruida con mayor amplitud y de nuevo consagrada en este mismo día de su aniversario, que es la que actualmente existe.
La de San Pablo, edificada por los emperadores Teodosio y Valentiniano en la Vía Ostiense, después de quedar aniquilada por un lamentable incendio, fue reedificada en su totalidad. Entonces, esto es lo que hoy recordamos. Y por supuesto aparecen las figuras de San Pedro y de San Pablo como a quienes tenemos que venerar. Y recalcando dos aspectos. ¿Por qué San Pedro y San Pablo juntos? Para recalcar la fraternidad de los apóstoles. Y en una sola fiesta, para recalcar la unidad de la iglesia. Felicitaciones a todos los sacerdotes que tienen sus parroquias, sus templos dedicados, pero especialmente me refiero a la Basílica Menor de Socorro, a los 7 santuarios que hay esparcidos a lo largo de toda la diócesis de Socorro y San Gil, santuarios diocesanos. Y especialmente en Badorreal se venera a San Pedro como el patrono de esta iglesia parroquial. Y en San Gil, la de San Pablo. San Pablo que estará en construcción o iniciándose su construcción. Por eso oramos para que tanto la iglesia de San Pedro en Badorreal, que ha sido embellecida y hace pocos días o meses cumplió también un aniversario de fundación de su parroquia. Felicitaciones a su párroco, Luis Morales, y al padre también Eligio Beltrán, que recibió como segundo párroco de San Pablo, apóstol en San Gil, esta parroquia, para que él sea, dijéramos, el llamado a construir el templo de esta nueva parroquia. Esto es lo que yo quería recordar hoy en el café espiritual de este día y orar con toda la iglesia, encomendándonos a la intercesión de los grandes apóstoles Pedro y Pablo. El himno de lectura de las fiestas de San Pedro y San Pablo, con esto terminamos, dice estos hermosos versos. Pedro, roca; Pablo, espada; Pedro, la red en las manos; Pablo, tajante palabra; Pedro, llaves; Pablo, andanzas; y un total por los caminos con cansancio en las pisadas. Cristo tras los dos andaba, a uno lo tumbó en Damasco y al otro lo hirió con lágrimas. Roma se vistió de gracia, crucificada la roca y la espada muerta a espada. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea para todos ustedes en este día. Muy buena conmemoración de esta dedicación de las basílicas San Pedro y San Pablo.